La clase de hoy se va a tratar acerca de Python y acerca de GitHub, ¿no? De Git. Entonces, déjenme, les comparto mis diapositivas. Share. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a platicar hoy tanto de Python como de Git. Y el objetivo de esta clase es entonces ver por qué usar Python para ciencia de datos y, por otro lado, cómo utilizar GitHub, ¿no? Y también, o sea, con fines de ciencia de datos. Ahora, empecemos con lo primero, ¿por qué usamos Python? Algunos problemas que se resuelven con Machine Learning o con ciencia de datos es, pues tengo un grupo, tengo mis datos y quiero poder hacer un análisis del tipo de clientes que tengo, ¿no? Para poder enfocarles mejor las campañas. Entonces, este análisis de segmentación es uno de los análisis que se hace en Machine Learning todos los días. Otro problema que surge todos los días en Machine Learning y es la recomendación de productos, ¿no? O sea, en el primer problema es cómo puedo separar, cómo puedo catalogar a mis clientes, ¿no? Y en este otro es cómo puedo a cada uno de mis clientes exhibirle un mejor producto, ¿no? Es decir, cómo puedo recomendarle con respecto a informaciones de otros clientes relativamente similares, cómo le puedo decir, pues si compraste, no sé, la película de Jurassic Park 2, entonces pues, seguramente te debo de recomendar que veas también la 3 porque te va a gustar, ¿no? Pero justo imagínense que esto suena muy lógico a nivel personal, pero cuando eres Amazon, pues necesitas a fuerza un sistema que lo haga automáticamente, ¿no? Porque tienes millones de consultas diariamente. Luego, otra cosa es también la detección de fraudes, que aquí pongo el ejemplo de esos correos del príncipe nigeriano, que cuando empezó, cuando empezó a popularizarse los correos, y creo que a la fecha todavía sigue esa scam, esa trampa, decir, de Nigeria y tengo una herencia que necesito pasar a tu país, pero entonces necesito que tú me pases tu número de cuenta, entonces si me das $100, yo te voy a dar millones, ¿no? Y entonces se popularizó ese tipo de trampas, ¿no? Y entonces hay sistemas que justamente detectan si un correo es fidedigno, es decir, si viene de alguien que sí está queriéndote escribir, ¿no? O si es un correo fraudulento, que su propósito es más pues, sacarte dinero, ¿no? En pocas palabras. En muchos, o sacarte datos, al fin y al cabo son dineros. En muchos casos, lo que se hace es como analizar la frecuencia de ciertas palabras, ¿no? O sea, cuando en un correo te dicen, ganaste promoción, ¿no? Entonces, posiblemente sea más probable que sea un correo de un fraude, ¿no? Otra cosa es cómo hacer un forecast, o sea, un análisis a futuro de series de tiempo, ¿no? Entonces, por ahí, sirve que les pregunto, ¿sí se enteraron de lo que ocurrió con GameStop? Por ahí, ¿sí oyeron el chisme? O sea, que la verdad, a mí me pareció de lo más genial lo que ocurrió, ¿no? Por ahí Jonathan sí lo escuchó. Eh, alguien que nos pueda decir qué es lo que pasó con GameStop. ¿Eh? Y estaba repuntando de nuevo. Sí. Entonces, alguien que escuchara lo de GameStop, si no, yo les platico, pero es bueno que también que ustedes nos cuenten su opinión. Ok, bueno. Si no se han enterado, eh, eh, lo que ocurrió con GameStop. GameStop es una empresa es como, pues de videojuegos, que vende videojuegos, no sé, para tu Xbox, para tu PlayStation, X, Y o Z, ¿no? Pero, pues actualmente con todo lo que ha ocurrido, de que pues, ya puedes bajar los juegos en línea, que ya realmente venderte un disco con un videojuego ya no ha sido tan buen negocio, por decirlo de alguna manera, pues ocurrió que muchos inversionistas dijeron, pues seguramente GameStop va
a irse a bancarrota, entonces vamos a vender, digamos, vamos a apostarle a que GameStop va a desaparecer, ¿no? Y lo que realmente ocurrió fue que alguien dijo, no, en Reddit, dijo, no, ¿saben qué? Eso es pura especulación, realmente GameStop no está tan mal, no apuesten a eso, apuesten a que GameStop sigue siendo bueno porque siguen habiendo usuarios de videojuegos y hizo todo un análisis, la verdad está súper interesante, ya hay varias videos en YouTube que pueden consultar acerca de esta noticia que se los recomiendo muchísimo y pues este tipo agarró, invirtió, les llamó a otras personas de Reddit para que también invirtieran, ¿no? Corrió la voz y pues justamente muchas personas invirtieron al grado que las acciones de GameStop aumentaron de precio y todas las personas que habían apostado con que iban a bajar de precio perdieron millones de dólares. Y por millones de dólares me estoy quedando corto, porque en realidad, por lo menos la cifra que yo había escuchado hace como 10 días era como de 70 billones de dólares. O sea, imagínense qué tan importante es hacer un análisis de una predicción acerca de las acciones. Si un cambio así, si nadie puso atención a que en Reddit estaban divulgando la noticia, puedes perder 70 billones de dólares, ¿no? O sea, no solamente una compañía, o sea, varias firmas financieras fueron las que perdieron. Pero bueno, está padrísima esa noticia. Bueno, está muy interesante, se los recomiendo especialmente. Y otra aplicación de Machine Learning también muy importante es la de los algoritmos de búsqueda, ¿no? Actualmente, pues imagínense cuántas búsquedas hay al día, hay millones de millones en Google, ¿no? Y entonces imagínense qué tan importante es saber cómo hacer un mejor algoritmo de Google. Y no solamente cómo hacerlo bien, o sea, Google mejorar su algoritmo todo el tiempo, hacer mejores recomendaciones, pero además, si hay formas de que, digamos, tu producto sea más anunciado en Google, sin tener que pagar el anuncio, que ya ven que si googlean algo, les aparecen los 5 primeros anuncios, los 5 primeros resultados son anuncios, pero ahí les dice que es advertisement, pero también puede ser que ustedes puedan entender cómo funciona el algoritmo y con eso no tener que pagar y lograr que sus productos sean los primeros, ¿no? O sea, tal vez haciendo bots que visiten más su página, cosas así, ¿no? Entonces, todas estas cosas implican millones de dólares, billones de dólares, y pues son a base de pura machine learning, ¿no? Entonces, qué importante es todo esto. Pero, entonces, vamos a ver por qué utilizar Python y qué ocurre si lo intentas hacer con R. Entonces, este comparativo a mí me pareció de lo más interesante. Ahí si alguien quiere, le puedo pasar la referencia del blog acerca de esto. R es parecido a Batman como Python es a Superman. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues R haces un trabajo pues mucho más estadístico, mucho más como un detective, como lo que sería Batman, ¿no? Un trabajo posiblemente más inteligente, más fino, ¿no? Que tienes muchas herramientas en tu cinturón de Batman, ¿no? Y eres más, o sea, Batman es mucho más inteligencia que músculos. O sea, de hecho, Batman no tiene superpoderes, ¿no? Es simplemente, bueno, su superpoder es súper rico, ¿no? Pero, y súper inteligente, ¿no? Pero pues no tiene un poder como, a diferencia de otros superhéroes que sí lo tienen. En cambio, Python es muy parecido a lo que es Superman. ¿Por qué? Porque es puro músculo, ¿no? Tiene una fuerza impresionante, tiene todas estas herramientas y agilidades que tiene Python, ¿no? En cambio, pues justamente tiene un manejo de muchas cosas, porque R se ha enfocado más en ciertos aspectos estadísticos, ¿no? No como Python, que lo utilizas para hacer hacer tu software, hacer tus aplicaciones, hacer, no sé, tus bases de datos. O sea, hay
muchas más cosas que hace Superman, ¿no? Tiene un espectro mucho más amplio. Y, en particular, Python es puro músculo, ¿no? O sea, tú quieres resolver un problema con Python y es mucho acerca de que tienes estas librerías que aprovechan todo el poder de cómputo de tu computadora, ¿no? Todos tus procesadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay esta diferencia entre cómo funciona R y cómo funciona Python, pues ¿por qué tendríamos que utilizar Python para hacer Machine Learning? Ah, pues porque entonces, pues si vemos el tipo de datos que nos enfrentamos en ciencia de datos, pues tenemos esto de Big Data y tenemos en particular que Big Data tiene 5 cualidades, que es volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. ¿Qué quiere decir con esto? Volumen, porque justamente tienes bases de datos con muchos terabytes de información, ¿no? Variedad, porque posiblemente tengas que parte en SQL, parte en Excel, parte en JavaScript, parte en distintas cosas, ¿no? Estos son los problemas que tiene cuando uno se enfrenta a Big Data. Luego tienes que tener velocidad, ¿no? Porque además no solamente es que tienes este volumen y esta variedad, sino que además posiblemente lo tengas que hacer tu análisis en línea, ¿no? Porque eres, no sé, tu compañía necesita inmediatamente entregar resultados, ¿no? Luego, veracidad, pues quieres saber que sí tus datos son fidedignos, que tu cómputo, que sí estás calculando, o sea, sí es suficientemente fuerte para que tus cálculos que hagas acerca de tus estimaciones sean buenos, ¿no? Y como quinta cosa que tiene la Big Data es el valor, que en este caso significa, pues, todas estas complicaciones que tiene Big Data, nos enfrentamos a ellas porque atrás hay millones de cosas en riesgo, ¿no? Millones posiblemente en dinero, posiblemente en vidas, ¿no? Si estamos haciendo análisis para cosas de medicina, ¿no? Hay muchas aplicaciones de Big Data que, ¿sabes qué? Tengo una aplicación que entonces las personas, como no tienen médico en su comunidad, lo que hacen es tomar una foto cada vez que se accidentan y con eso lo mandan al sistema y entonces ya con eso pueden accesar a un doctor o alguna recomendación inmediata, ¿no? Y entonces, pues eso nos quiere decir que debemos de elegir. Tenemos que elegir a alguien que sea mucho más fino, mucho más Batman o mucho más Superman, ¿no? O sea, si nos estamos enfrentando a este coloso, ¿no? No es una mole, pues realmente queremos más una especie como de Superman, ¿no? Entonces, lo siento R, pero y créanme, yo soy el fan número 1 de R, yo he trabajado en R por mucho tiempo, me encanta su lenguaje, pero para lo que es Machine Learning, para lo que es Data Science, se tiene que utilizar Python, ¿no? Y otro más, pues sí, los científicos de datos adoran a Python y el pobrecito de R se nos queda ahí muy relegado, ¿no? Con ojitos tristes, ¿no? Entonces, bueno, estas entonces son las razones, ¿no? Ahí para usar R. Y aquí se me pasó, de decir, ahora vamos a ver acerca de Git y GitHub. Y bueno, vamos entonces, ya que dejamos un poquito a un lado lo que es esto de por qué usar R, pues ahora vamos a ver por qué utilizar estas herramientas del Git y de GitHub. Bueno, ¿por qué utilizarlas? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón por la cual parte de nuestro temario va por ahí? ¿No? Porque se utiliza, bueno, pues lo que está pasando atrás es que cuando uno está implementando un sistema, ¿no? O sea, cuando uno realmente trabaja en una compañía y quiere implementar este nuevo sistema de Machine Learning o hacer una modificación, pues no es un proyecto chiquito, o sea, no es nada más un solo archivo el cual tienes que modificar, sino que tienes 20 archivos, tienes 30 personas trabajando en ellos, y entonces pues, justo empiezan
todas esas complicaciones de que, ay, ya hice una nueva versión del archivo y ahora cuál es el mejor, y la versión que hice tiene ciertos problemas porque no se conecta bien, entonces déjame la modifico, mejor hay que usar una pasada, ¿no? Entonces, todas estas cosas, quien ya haya programado, se ha enfrentado. Y ahora imagínense que posiblemente ustedes ya han programado a un nivel, a una escala más chica, ¿no? Los que todavía no han trabajado en la industria, pues es una escala de pues, tal vez solo con unos compañeros, ¿no? Pero ya cuando estás en una empresa, pues te enfrentas a que el equipo de trabajo son 7 personas y las 7 personas le están metiendo la mano al programa, ¿no? Entonces, por eso es que existen estos sistemas de control de versiones. Y pues un sistema de control de versiones son programas que tienen el objetivo de controlar los cambios en el desarrollo de cualquier tipo de software. Es decir, tú modificas uno de tus archivos y de alguna manera esa modificación te la va a registrar, ¿no? Te la va a tener en un historial de los cambios que has hecho, ¿no? Entonces, estos programas permiten conocer el estado actual de un proyecto, que es un proyecto de software, los cambios que se le han realizado a cualquiera de sus piezas, cualquiera de tus subarchivos, y las personas que hicieron esos cambios, ¿no? O sea, sí te interesa también saber, es que fulanito de tal le movió esta parte, bueno, entonces sí cámbiale, no cámbiale, ¿no? Ahora, hay varios sistemas de control de versiones de tus archivos, pero el más utilizado por una gran brecha es el Git, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿por qué utilizar un versionador? Bueno, pues tenemos este problema que cuando uno se empieza a ponerle los nombres a un archivo a las versiones nuevas y ya le pones proyecto, proyectito, proyectito, ahora sí bueno, proyectito final, ¿no? Entonces, noten que aquí lo curioso es que el cerebro cada vez es más complejo cuando tenemos nosotros que inventar los nombres y cuando se lo dejamos a un versionador como Git, pues es mucho más fácil, no necesitamos preocuparnos de eso, podemos preocuparnos más acerca de cómo están funcionando nuestros softwares y no tanto las versiones, ¿no? Entonces, con eso nos evitamos problemas como comparar el código de un archivo de modo que podamos tener las diferencias entre versiones, es decir, podemos tener las dos versiones de un archivo y ver en qué línea hubo modificaciones, ¿no? Otra cosa que también podemos hacer es restaurar a versiones anteriores, o sea, si por algo ya aplicamos esta nueva versión y no funcionó y se nos olvidó esta cosa y tiene estos errores, entonces podemos regresar a versiones anteriores. Luego también podemos fusionar entre distintas versiones, ¿no? Los cambios que se hizo. Si alguien estaba trabajando en un archivo y tú en otro, pues unificarlos en una versión. Y otra cosa que también nos permite estos versionadores es trabajar en distintas ramas de un proyecto. O sea, puede ser que dos equipos de trabajo hagan una rama del proyecto y entonces ellos le están modificando en la parte, no sé, que son el display para el usuario, las imágenes que le exhibes al usuario, y el otro equipo está modificando en la parte, no sé, estadística, ¿no? Entonces cada quien agarra la semilla original, hace sus modificaciones y luego ya las puede juntar. Entonces, ¿qué tipo? Ahora ya que sabemos para qué sirve, pues veamos qué tipos de sistemas hay de versionamiento, ¿no? Y en sí hay dos grandes tipos, uno que es centralizado y otro sistemas distribuidos. Ahora, ¿qué significa que sea centralizado? Pues como la palabra lo suena, es que tienes todo en un solo servidor, ¿no? Es que tienes todo en un solo lugar, lo tienes centralizado. Entonces, en estos sistemas centralizados hay un servidor que mantiene el repositorio y en el que cada uno de los programadores mantiene localmente, mantiene mantiene solamente los cambios, o sea, todo el mundo le hace cambios a ese sistema, a ese servidor base, ¿no? En cambio, con los sistemas distribuidos, cada persona, cada equipo, tiene una versión del sistema en sus computadoras
y luego lo que hace es decir, ok, hay una versión central, ¿no? Bueno, hay una versión que alguien puso. Entonces, yo hago una copia en mi computadora, tú haces una copia en tu computadora y así cada quien. Y ya cuando alguno de esos miembros del equipo ya está, ok, ya los cambios que tenía que hacer, ya los puedo proyectar al trabajo central. Bueno, los proyecto y entonces ya todo el mundo los puede descargar, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre sistemas de versionamiento. Unos son centralizados, donde todo el mundo accesa a un mismo servidor, y otros son distribuidos. ¿Ok? Y justo lo que uno va a hacer es, como ya han visto ahora con los archivos de esta clase, están los archivos en la nube, ustedes pueden bajarlos, y si por algo yo o Miriam hacemos un cambio, sus sistemas les van a decir, oye, hay un nuevo cambio, ¿lo quieres bajar? Y ya, no, pues sí lo quiero bajar. O ustedes mismos pueden tener su propia versión, hacerle cambios y decirnos, oye, Arrigo, ¿sabes qué? Encontré que tuviste unos errores en la regresión lineal, hice mi versión, ¿la quieres checar? Oye, pues tienes toda la razón, no se nos pasó poner eso. Permítenos integrarla a la columna central de los archivos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es un sistema de versionamiento, ¿no? Es un sistema que lo que te va a cumplir es guardarte qué es lo que está pasando con tus programas, ¿no? A través de la historia de los tiempos. Y ahora, hay dos palabras que van a oír mucho, una es Git y una es GitHub. Git es en sí el sistema que controla las versiones, ¿no? Es un sistema que las mentes geniales de Linux por ahí hicieron, diseñaron y nos lo permitieron usar a todos los mortales, ¿no? Y en cambio GitHub es ya el servicio de hosting, es decir, se puede pensar como que es la página web que nos permite utilizar el sistema de GitHub, utilizar los algoritmos utilizar los algoritmos de Git, ¿no? Para controlar estos versionamientos, ¿no? En sí, pues o sea, Git es el sistema, y GitHub, piensen, o sea, la forma más fácil para no meternos en mayor complicación es la página web, ¿no? Que tiene este sistema, ¿no? Pero hay otras distribuciones que también utilizan el sistema Git, ¿no? Pero en sí, la más utilizada es la de GitHub. Entonces, pues eso es lo que les quería platicar. Entonces, eso es lo que les quería platicar. Uno es por qué estamos utilizando Python para hacer ciencia de datos y por qué deben de utilizar Python. Por más que a mí me duele en el corazón que R, en este caso, queda un poquito relegado, es mucho más conveniente. Y la segunda cosa que les quería ahorita platicar es acerca de qué es esto del GitHub, ¿no? ¿Qué es el GitHub y qué es el Git?